entorno de trabajo donde cooperan varias personas, tarde o temprano esas personas también subirán código al repositorio que tendremos que descargar. De modo que el propósito de esta lección es contarte cómo utilizar el comando git pull para traernos código del mundo exterior. Vamos a hacer una simulación. Dentro de este archivo HTML voy a utilizar la interfaz web de GitHub para hacer una modificación, tal como cambiar el idioma de la página web. Pero lo importante es que voy a hacer un commit. Ese commit ahora mismo existe en el remoto, es decir, en el directorio remoto o en el repositorio remoto se ha sincronizado el hecho de que yo he hecho una modificación. Pero como el código lo tengo que sincronizar a mano, dentro de mi ordenador todavía no existe, ¿vale? Si yo hago git log, lo último que está hecho es lo que se hizo hace un par de días, pero no está este commit, porque tengo que bajármelo. Entonces, ¿cómo me lo puedo bajar? De nuevo, este es un paso que utilizando alguna herramienta gráfica podéis hacer fácilmente, ¿vale? Ya que al fin y al cabo el botón sincronizar también no solamente sube cambios, sino que también los descarga. Pero si lo queréis hacer a través de la línea de comandos, es bastante sencillo. En primer lugar, nos vamos a ubicar en la rama donde tenemos que hacer una descarga de los datos. En este caso, por ejemplo, me voy a venir a trunk, pero puede ser main, master, develop o como se llame en vuestro caso. Y voy a utilizar un comando que voy a llamar git pull. Le voy a decir el nombre del remoto, en este caso va a ser origin, porque así es como lo llamé, pero recordad que si lo habéis llamado de otro modo tendréis que llamarlo así también. Y luego el nombre de la rama que quiero descargar. Es decir, que al final el comando concreto va a ser git pull origin trunk, que se parece a git push origin trunk. Al final esto es como una puerta, haces un push para empujar y haces un pull para traer. Lo importante es que si le doy al enter, utilizará mi identificación para traerse ese cambio y como veréis, pues ahora ya está la modificación del index.html. Si utilizo el comando git log, por ejemplo, veré ahí mi último cambio recién realizado y podré inspeccionarlo también utilizando el comando git show. La primera característica de GitHub que os quiero contar va a ser los issues, también conocidos en español como tareas o como tickets. Los issues nos van a permitir organizar el trabajo pendiente, gestionar los distintos bugs y otras comunicaciones que nos hayan enviado y todas las solicitudes que recibamos del mundo exterior. Por ejemplo, en proyectos internos podemos utilizar los issues para que nuestros project managers nos establezcan el trabajo que hay que realizar o para que los clientes nos reporten los bugs que se han encontrado al utilizar nuestra plataforma. Pero en proyectos de código abierto ya los issues no solamente nos van a servir para poder clasificar estas cosas, sino que también cualquier persona puede proponer nuevas características que le gustaría ver incorporadas a pesar de que no tiene conocimientos de programación suficientes que le permitan hacerlo por su cuenta. Por lo tanto, es una parte muy importante saber controlar los issues y también llevar una política correcta sobre cómo gestionarlos sin perder la cabeza. Dentro de la lista de issues veremos una lista, en este caso está completamente en blanco porque no tenemos nada, así que os voy a llevar a un repositorio como por ejemplo el de Angular, que lo voy a estar utilizando bastante durante estos capítulos, pues porque tiene bastante vida, la verdad. Si miramos la página de issues de este proyecto, veremos los distintos mensajes que han sido abiertos recientemente. Algunos son correcciones de errores que se han pedido que se hagan, otros son propuestas que se han hecho para el futuro, otros son simplemente pues tareas que hay que hacer para poder sacar la próxima versión. Todo esto se utiliza para poder llevar un seguimiento y luego lo veremos que lo podemos integrar en otras cosas como los Kanbans o los pull requests, pues para poder asegurarse de que no perdemos nada de lo que hay que hacer. En general es buena idea apuntar las cosas cuando tenemos que hacerlas. Es decir, es buena idea que según te llega una cosa, lo primero que hagas es escribirla en alguna parte, porque en tu cabeza se te va a olvidar. De modo que lo primero que vamos a hacer precisamente es eso, ver cómo podemos hacer para crear un issue. Todo lo que tienes que hacer es pulsar sobre el botón New Issue y eso te crea un editor donde puedes escribir información sobre el issue. Aquí yo no me voy a meter en si lo tienes que poner en español o en inglés, eso ya depende de la política de cada proyecto. Los issues pueden representar tareas, pueden representar bugs, pueden representar lo que sea. Por ejemplo, un título podría ser el botón de navegación no funciona. En este caso estaría reportando un bug, pero también puede ser una tarea, como por ejemplo incorporar menú de navegación en móvil. De este modo, pues sabemos que una de las cosas que hay que hacer en este proyecto es incorporar un menú de navegación, simplemente para que sepamos que es algo que hay que hacer. Debido a que este repositorio va de un servidor HTTP, tal vez esto sería muy poco realista. Así que voy a abrir un ISO en su lugar que sea no bindea correctamente en localhost, sea lo que sea que quiere decir esto que estoy diciendo. Podemos utilizar este área para escribir más información sobre nuestro mensaje de error o sobre lo que hemos encontrado o sobre la propuesta que estamos presentando. Dentro de este campo podemos escribir en formato Markdown.
Si no conocéis Markdown, os he preparado más adelante en este curso un capítulo dedicado de forma especial a Markdown para presentaros en qué consiste, cómo se introduce, y también os voy a intentar dejar una chuleta para que podáis tomar nota de lo más importante sobre Markdown a la hora de trabajar con él. Si no, pues es muy sencillo, podéis proponerle a vuestro Project Manager, por ejemplo, que use estos botones para escribir con negrita y cursiva y usar la vista previa para asegurarse de que se ve como queréis que se vea. Podéis dejarlo en blanco si os apetece, pero en proyectos de código abierto es muy poco profesional hacer eso. Tened en cuenta que esto, sobre todo cuando trabajáis en otros proyectos, lo va a leer otra persona. Y lo último que queréis es complicarle la vida, especialmente en repos de código abierto donde al fin y al cabo la gente lo que entrega es su tiempo, en el fondo, porque normalmente mucho dinero no hacen tampoco. Aquí podemos contar mensajes de error, podemos pegar información, por ejemplo, cuando lo ejecuto en Linux me da un error. Tampoco me he esforzado mucho, pero bueno. Y si el repo os pertenece o sois maintainers, además vais a tener la posibilidad aquí de establecer ciertos metadatos, como por ejemplo, quién tiene que corregir este issue o quién tiene que trabajar en este issue. Esto es algo que en tareas se suele utilizar mucho para aclarar quién es la persona responsable de que este issue que ahora mismo está abierto se cierre, es decir, quién tiene que hacer el código que permita que la tarea que se propone aquí quede completa o la propuesta que se hace pues quede implementada. Etiquetas, que las estudiaremos en detalle un poquito más adelante en este módulo, nos van a permitir clasificar por categoría los elementos. Por ejemplo, voy a marcar este como un bug porque es algo que no está funcionando. Proyectos también lo estudiaremos, milestones también. Y en general aquí esto va a cambiar muchísimo porque GitHub está todo el rato haciendo experimentos, así que mucho cuidadito por acá porque puede que haya funciones nuevas que no estáis viendo aquí, pero bueno, es lo que tiene el software as a service. Es muy posible que si estáis trabajando en un repo que nos pertenece, estas secciones estén bloqueadas, porque al fin y al cabo, si solamente estáis avisando de un bug, vosotros no tenéis por qué saber cómo usar esto. Ya dejad que sea el maintainer quien se ocupa de establecer las milestones y todo lo demás, ¿vale? Pero muchas veces no vais ni siquiera a poder editar esto, solamente podéis reportar y ya está. Una vez que ya hemos terminado, le damos al botón Submit New Issue y con eso se crea nuestra issue. Mira qué simpática ha quedado ahí. De este modo nosotros podemos llevar un seguimiento. La gente puede comentarla, puede entregar su información. Por ejemplo, alguien podría decir, yo tampoco, y enviarlo. Y con eso pues se crea un nuevo comentario. Aquí vamos a poder también llevar un seguimiento de los distintos eventos que van asignándosele a este evento, a esta issue, perdón. Por ejemplo, pues que alguien le ponga una etiqueta, que alguien lo cierre, que alguien lo abra. También podemos reaccionar, que es una cosa muy útil cuando más personas tienen el mismo problema, para decir, oye, yo también. Y con eso pues pones una reacción como por ejemplo en Slack o en Discord. También otras características muy interesantes es el botón cerrar issue, con el que podemos cerrar un issue literalmente. Es decir, ya no es necesario tener esto abierto, por lo tanto podemos marcarlo como que ya está hecho. Incluso si le damos al desplegable podemos decir, no está planeado que se haga esto, ciérralo. De este modo pues podemos mantener abiertos y cerrados las distintas tareas en función de si ya vamos a trabajar en ellas o si ya no es necesario. Y también se crean eventos cuando esto ocurra. De todos modos, un maintainer también puede reabrirlo en cualquier momento si se da cuenta de que no era necesario cerrarlo o de que si a lo mejor hay que planteárselo otra vez, pues es momento de trabajar en esta función nueva.